Sé honesto conmigo. ¿Alguna vez te has sentido controlado por situaciones que, en el fondo, no merecían ese poder? ¿Alguna vez reaccionaste de forma exagerada, te arrepentiste de haber hablado demasiado o te diste cuenta de que alguien logró sacarte de tus casillas con solo una frase? A veces, tenemos la sensación de que estamos en control, hasta que alguien aprieta el botón equivocado y nos hace perder la compostura. La verdad es que basta una palabra malinterpretada, un mensaje malinterpretado, una crítica fuera de lugar. Y listo, entregamos nuestro equilibrio sin darnos cuenta. Nos quedamos el resto del día dándole vueltas, ensayando respuestas en la cabeza, justificándonos mentalmente ante personas que ni siquiera están pensando en eso. Y lo peor, esto se repite, se convierte en cycle, se vuelve un patrón. La misma pérdida de tiempo, la misma pérdida de energía, la misma sensación de impotencia disfrazada de temperamento fuerte. Pero existe una forma de romper con eso. Existe una manera de no dejar que las palabras te desestabilicen, que las miradas te silencien, que las actitudes ajenas determinen tu humor. No se trata de ser frío, sino de ser completo. Se trata de poner límites mentales donde antes había apertura para que cualquiera entrara y desordenara todo. Y sí, esto se puede aprender, se puede entrenar. Existe una filosofía de vida práctica, antigua y poderosa, que muestra exactamente cómo hacer esto en la vida real, sin fórmulas mágicas ni discursos vacíos. En el video de hoy hablaremos de manera directa, fuerte y práctica sobre 10 secretos que te blindarán por dentro, cortarán las cuerdas invisibles que te manipulan y transformarán tu postura ante el mundo. Si esto te interesa, ya deja tu like, suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido como este y comenta abajo la frase del día: mi mente es mi territorio. Esta frase marcará el inicio de tu cambio. Y ahora, prepárate, porque lo que sigue puede redefinir la forma en que manejas todo. Secreto 1. Domina la primera reacción. ¿Alguna vez has notado cómo, muchas veces, lo que destruye nuestro día no es lo que sucedió, sino la forma en que reaccionamos? Alguien nos provoca, dice algo fuera de lugar, algo sale mal, y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos explotando, justificando, gritando o defendiéndonos. Es en ese preciso momento que necesitas aprender a vencer, no después. No cuando todo pasa, es en el primer segundo, en la primera chispa, en el primer impacto. El verdadero poder no está en ganar la discusión, sino en no dejarse afectar por ella. Las personas que se dominan a sí mismas no son frías, son conscientes. No apagan incendios con gasolina, no lanzan sus emociones en medio del campo de batalla, no entregan su propio control solo porque alguien presionó el botón equivocado. Y créeme, siempre habrá alguien intentando presionar ese botón. Y lo más curioso es que no siempre es por maldad. A veces es por hábito, por ego, por desequilibrio. Y si no estás preparado, reaccionarás exactamente como ellos esperan. Pero cuando haces una pausa, respiras, observas antes de responder, algo cambia. No solo por dentro, sino también por fuera. La gente lo note. Siente que no eres cualquiera, que no te alteras fácilmente, que tienes una presencia que impone respeto sin decir una palabra. Y todo esto empieza con una elección, no reaccionar automáticamente. No se trata de callarse siempre, se trata de elegir cuándo, cómo y si vale la pena. Cuando dominas la primera reacción, no te vuelves menos humano, te vuelves más fuerte, plus stratégique, más dueño de ti mismo. Y nadie puede controlar a alguien que ya se controla por dentro. Esa es la clave. El mundo puede intentar tirarte, provocarte, poner a prueba, pero si tienes ese autocontrol inicial, ya has ganado antes de que comience el conflicto. Esta no es una habilidad que se aprenda en un día, pero es una decisión que puedes tomar hoy. La próxima vez que algo te afecte, no respondas con los dedos, ni con la lengua. Responde con silencio, con presencia, con fuerza contenida. Eso es verdadero dominio, y nadie domina quien ya domina a sí mismo. Secreto 2. No te expliques a quien no quiere entender.
A veces, cuanto más intentas explicar quién eres, más parece que te estás disminuyendo. Porque hay gente que no escucha para comprender, solo escucha para juzgar, rebatir o distorsionar. Y cuanto más insistes, más te desgastas. Eso no es sabiduría, es desperdicio. Es natural querer ser entendido. A nadie le gusta sentirse mal interpretado, acusado sin motivo o visto de manera injusta. Pero la verdad es que la comprensión no depende solo de quien habla, depende, sobre todo, de la disposición de quien escucha. Y cuando esa disposición no existe, puedes usar las palabras más bonitas del mundo que no servirá de nada. Van a chocar contra muros, no contra mentes abiertas. Y lo peor es que muchas veces, cuanto más intentas convencer, más control entregas, porque transfieres tu paz a la respuesta del otro, como si tu tranquilidad dependiera de su entendimiento, de su aceptación, de su validación. Y eso te atrapa tu energía, tu claridad, tu libertad para seguir. Hay momentos en los que el silencio habla más fuerte. Hay situaciones en las que la indiferencia es más poderosa que cualquier argumento. Y hay personas que solo aprenden cuando dejas de explicar, de justificar, de dar espacio para que su juego continúe. Lo que necesitas entender es que no toda pregunta merece respuesta. No toda provocación merece una reacción. No toda acusación requiere defensa. Existen fuerzas invisibles en el acto de callar, en salir de escena, en el simple movimiento de dar la espalda sin cargar resentimiento. Guardar explicaciones para quienes realmente valoran tu verdad es una forma de preservar tu cordura. Y mantener tu cordura es una forma de mantener el control. La gente que se explica demasiado termina confundiendo. La gente que vive justificando todo lo que hace siempre está persiguiendo aceptación. Y la aceptación de los demás, cuando se vuelve obsesión, se convierte en prisión. No necesitas ser entendido por todos. Solo necesitas ser leal a quien eres, porque al final, quien realmente ve no necesita explicación, y quien no quiere ver no merece tu esfuerzo. Secreto 3. No busques aprobación, busca coherencia. Cuando intentas agradar a todos, pierdes el rumbo de tu propio camino. Es como un barco que cambia de dirección con cada soplo de viento, incapaz de seguir firme hacia donde realmente importa. Hoy actúas así para ser aceptado, mañana de otra manera para no desagradar. Y cuando te das cuenta, ya no sabes quién eres. Hay una trampa disfrazada de amabilidad que te hace adaptar todo el tiempo, solo para recibir sonrisas, likes o elogios, y el precio de esto es alto. Comienzas a moldearte según la mirada de los demás. Empiezas a medir tus acciones por reacciones externas. Comienzas a basar tu autoestima en la validación que recibes. Y cuando esa validación falla, como siempre falla, todo se desploma dentro de ti. Buscar coherencia es diferente. Es elegir actuar en línea con tus principios, incluso si no todos aplauden, incluso si pocos entienden. Es actuar de acuerdo con lo que crees que es correcto, aunque parezca extraño a los ojos del mundo. Porque al final del día, eso es lo que sostiene tu integridad, tu consistencia, tu verdadera fuerza interior. No necesitas que a todos les guste lo que haces, ni que aprueben tus decisiones. Solo necesitas mirarte al final del día y sentir que fuiste auténtico, que no traicionaste tu esencia, que no usaste máscaras solo para pertenecer. Y créelo, cuando haces esto con firmeza, con calma, con constancia, el respeto de los demás llega, no porque lo hayas pedido, sino porque te volviste imposible de ignorar. La coherencia tiene ese poder. Es silenciosa, pero impactante. No grita, pero impresiona. Y construye algo que ninguna aprobación artificial puede sostener. Respeto duradero. Respeto genuino. Quien es coherente no vive explicándose, no se pierde en contradicciones, no se desespera por aplausos. Sigue adelante, firme, en paz, incluso cuando el mundo intenta desviar su enfoque. Y por eso nadie controla a alguien así. Porque una persona coherente vive por convicción, no por necesidad. Cambia la sed de aplausos por la tranquilidad de ser completo. Y mira cómo,
De repente, el ruido del mundo ya no te domina más. Secreto 4. Transforma las emociones en energía. Es fácil pensar que el control emocional significa sofocar lo que sentimos, apagar la ira, ignorar el miedo, callar la ansiedad. Pero eso es un error común y peligroso. Las emociones son fuerzas, no fallas. Y lo que haces con ellas es lo que determina si te convertirás en rehén o en dueño de tu propia mente. La ira, por ejemplo, tiene una intensidad que puede consumirte en segundos, pero también tiene una potencia que, cuando se canaliza, puede impulsarte, sacarte de la inercia, empujarte fuera de tu zona de confort. El miedo puede paralizarte, pero también puede alertarte, prepararte, hacerte más atento a los detalles. La frustración puede derribarte, pero también puede revelarte que es hora de cambiar, crecer, ajustar la ruta. Aquí es donde entra el secreto. En lugar de luchar contra estas emociones, aprende a escucharlas y redirigirlas. No se trata de entregarte a ellas, sino de usarlas como combustible. Un combustible bruto, sí, pero poderoso. Cuando decides que nada dentro de ti será desperdiciado, todo adquiere función. Incluso el dolor sirve. Incluso la incomodidad se convierte en fuerza. No intentes ser una piedra. Las piedras no sienten, pero tampoco evolucionan. Lo que necesitas es una mente como el fuego, que arde, pero ilumina, que consume, pero también calienta, transforma, impulsa. Y el fuego solo se mantiene encendido cuando se alimenta de la forma correcta. Alimentas tu mente con aquello que haces con lo que sientes. En lugar de dejar que las emociones te dominen, puedes moldearlas, entrenar tu reacción y luego usarlas como herramienta. La voluntad de rendirte, por ejemplo, puede convertirse en enfoque absoluto. La tristeza en concentración. La fatigue en disciplina. Quien transforma las emociones en energía no camina como los demás. Camina con intensidad. Pero una intensidad controlada, consciente, estratégica. Y eso asusta a quienes viven en piloto automático. No serás controlado por nadie cuando ni tus propias emociones te controlan. Porque la persona que aprendió a usar su propia fuerza interior, incluso si viene en forma de caos, se vuelve indomable. No huyas de lo que sientes. Aprende a moldearlo. Y mira cómo toda tu vida empieza a moverse en la dirección correcta. Con fuerza, con presencia, con propósito. Secreto 5. Domina el silencio. Hay una fuerza que pocos notan, pero que lo cambia todo. La del silencio bien colocado. No ese silencio forzado, tenso, de quien traga palabras por miedo, sino el silencio tranquilo, lúcido, de quien aprendió que no toda respuesta merece ser dicha en voz alta, que no todo ruido vale la pena acompañar, que no todo ataque requiere escudo. El silencio tiene su propio tiempo, y solo quien lo respeta puede percibir cuánto pesa, cuánto afecta, cuánto revela. Una mirada sostenida en silencio puede desarmar más que toda una discusión. Un gesto contenido, sin explicaciones, puede decir más que párrafos interminables. Y una ausencia intencional puede resonar más fuerte que la presencia ruidosa de quien necesita ser notado. Quien domina el silencio no es frío, es estratégico. Es alguien que percibe el juego antes de que comience, que siente la energía del ambiente antes de que las palabras arruinen todo. Gente así incomoda, porque no reacciona como se espera, no entra en la danza de las provocaciones, no se apura en justificar cada paso, y por eso mismo lleva poder. Controlar la palabra es controlar la energía. Cuanto más hablas, más te desgastas, más te expones, más ofreces puntos débiles sin darte cuenta. Pero cuando aprendes a guardar lo que no necesita ser dicho, comienzas a preservar tu fuerza. Y esa fuerza acumulada, en silencio, crece, se organiza, se convierte en dirección. Le silence parfois es bouclier. Otras veces es espada. Puede proteger, puede atacar, puede ignorar. Es pura adaptación. Y, por eso, es temido. Porque nadie sabe con certeza qué pasa en la mente de quien elige callar, y lo desconocido siempre asusta a los controladores.
Comienzas a ser libre cuando te das cuenta de que el ruido del mundo no es una invitación, sino una distracción, y que hablar menos no es sumisión, sino dominio. Dominio de la propia expresión, dominio del propio espacio, dominio de la propia presencia. Habla cuando sea necesario, habla cuando sea útil, pero sobre todo, aprende a callar cuando el silencio sea más afilado que cualquier argumento. Y en ese instante, verás, quien domina el silencio, domina todo, incluso a sí mismo. Secreto 6. Entrena el desapego. Imagina a un caminante atravesando un sendero empinado, llevando una mochila llena de piedras que él mismo colocó allí. Al principio ni siente el peso, pero, con el tiempo, cada paso requiere un esfuerzo doble, cada curva se vuelve un sacrificio y empieza a olvidar cuál era realmente el destino. Así vive mucha gente, arrastrando lo que ya debería haber dejado atrás. El apego a las personas, a las opiniones, a las posesiones, a los títulos, a las versiones antiguas de uno mismo, es uno de los mecanismos más sutiles de control. Y lo más peligroso es que se disfraza de afecto, de identidad, de comodidad. Pero, detrás de esa apariencia dócil, existe una corriente, algo que limita, que aprisiona, que retarda. Y mientras no puedas verlo, seguirás siendo controlado por todo aquello que dices que necesitas. Practicar el desapego no es abandonar todo, ni volverse alguien frío, distante, indiferente. Es en realidad un proceso de liberación silenciosa. Es mirar lo que tienes, o piensas que tienes, y preguntarte, ¿esto me sirve o me aprisiona? ¿Esto me fortalece o me vuelve dependiente? Y ahí comienza el verdadero trabajo. Aprender a soltar sin sentir que estás perdiendo. Aprender a renunciar sin desmoronarte por dentro. Cuando aprendes a estar bien solo, a deshacerte de lo que pesa, a alejarte de lo que te debilita, algo cambia. Tu presencia se vuelve más ligera, tu mente más clara, tu camino más nítido, y el mundo, que antes parecía lleno de ganchos y amarras, comienza a perder el poder de arrastrarte. Nada te controla cuando no eres rehén de nada, ni de afecto mal resuelto, ni de estatus, ni de la necesidad de probar algo a los demás. La ligereza no es ausencia de importancia, es la prueba de que puedes caminar sin volverte dependiente del paisaje. Desapegarse es un entrenamiento. A veces duele, a veces confunde, a veces parece pérdida, pero con el tiempo te das cuenta. Cada vez que sueltas, recuperas un pedazo de ti mismo. Y poco a poco, paso a paso, te vuelves completo. Y quien es completo, nadie manipula. Secreto 7. Nunca reacciones por impulso. Tienes el poder de decidir. Pero si no sabes esperar unos segundos, vas a desperdiciar ese poder. Vas a entregar el control en manos de quien te provoca, de quien te prueba, de quien quiere verte explotar. La verdad es esa. Quien reacciona por impulso, reacciona sin pensar. Y quien no piensa, ya perdió. ¿Cuántas veces te arrepentiste de algo que dijiste con rabia? ¿Cuántas puertas cerraste por no poder esperar a que pase la emoción? En momentos así, es como si la sangre tomara el control, como si la voz interna fuera ahogada, como si solo existiera una opción, y casi siempre, la peor. El impulso es un golpe rápido, que parece defensa, pero te deja vulnerable. Quien actúa con calma no es más lento, es más inteligente. Y eso asusta. Asusta a quien esperaba sacarte de quicio, a quien apostaba por tu inestabilidad, a quien quería verte complicarte solo. Cuando tú retienes la respuesta, observas en silencio, piensas antes de actuar, confundes a quien pensaba que te conocía. Y es en ese momento cuando comienzas a destacar, porque el mundo valora a quienes tienen control, no a quienes hablan más fuerte, no a quienes gritan, no a quienes reaccionan primero, pero a quienes calculan, a quienes pesan, a quienes eligen el mejor momento. Solo necesitas unos segundos más, un espacio entre lo que te afecta y lo que devuelves.
un intervalo corto, pero poderoso. Ahí, en ese vacío de decisión, reside tu libertad. Y no te engañes, esto se puede entrenar. Comienza con pequeñas situaciones, una crítica, un tráfico, un mensaje malentendido. Sientes cómo sube el calor, las ganas de reaccionar, pero no reaccionas. Te detienes, respiras, esperas a que pase. La primera vez será difícil, la segunda también. Pero un día, ni siquiera piensas en ello, porque ya se ha convertido en parte de quien eres. Nada ni nadie te controla cuando ni siquiera tus impulsos mandan en ti. Cuando tu mente responde antes que tu instinto, ganas, siempre. Discretamente, silenciosamente, pero con una fuerza que pocos logran alcanzar. Reaccionar con calma no es debilidad, es estrategia, y a veces es lo que te salva de perderlo todo. Secreto Huit. Entiende el valor de la soledad. Hay momentos en los que todo se calma allá afuera, pero por dentro el ruido continúa. Y es ahí donde te das cuenta, no es el mundo el que necesita silenciarse, eres tú. Solo que para eso es necesario alejarse del ruido, de las exigencias, de las comparaciones, de las voces que, incluso sin intención, hunden tus propios pensamientos. La soledad, cuando se comprende, no es ausencia, es presencia, es reencuentro. Realmente creces cuando estás solo, cuando nadie te observa, cuando no hay público, cuando la única voz que importa es la que viene desde dentro. Es allí, sin distracciones, donde te ves en su totalidad, sin máscaras, sin actuación, sin necesidad de aprobación. Y ese momento es raro, porque no todos soportan el silencio de su propia mente. Muchos huyen de la soledad como si fuera un castigo. Buscan cualquier compañía, cualquier notificación, cualquier ruido que llene el vacío. Pero lo que olvidan es que la soledad no es aislamiento, es disciplina, es elección, es el ejercicio de volverse completo por uno mismo, antes de depender de cualquier conexión externa. Y esto no te aleja del mundo, te prepara para él. Cuando entiendes el valor de estar contigo, comienzas a notar cuánto te desgastabas intentando llenar espacios que ni siquiera eran tuyos. Empiezas a decir no sin culpa, a retirarte sin explicar, a valorar el silencio más que las promesas. Y entonces nace un nuevo tipo de fuerza. Una fuerza tranquila, inquebrantable, que viene de adentro hacia afuera. Nada te controla cuando no tienes miedo de estar solo. Porque quien vive bien consigo mismo es libre. Libre para irse cuando sea necesario, para escoger con quién andar, para decir, esto ya no me sirve, y seguir adelante. La soledad te da autonomía, y la autonomía asusta a quienes querían manipularte con migajas de atención. El mundo corre, habla fuerte, disputa todo, pero quien aprendió a nutrirse en silencio, camina con otra ligereza, con otra mirada, con otro tipo de presencia. Y esa presencia es rara, es firme, es respetada. No necesitas esconderte del mundo, pero necesitas aprender a estar solo y estar bien, porque a partir de ahí, nadie más podrá confundirte. Secreto Neuf. No alimentes el orgullo. Lo que parece fuerza no siempre lo es. Lo que suena como confianza, muchas veces, es solo orgullo disfrazado, y el orgullo, por más firme que parezca, siempre te deja vulnerable, porque te vuelve reactivo, te vuelve rígido, te vuelve rehén de una imagen que necesitas mantener, incluso cuando ya no sirve. Dejas de pedir disculpas cuando deberías, rechazas ayuda cuando la necesitas, peleas por tener razón, incluso sabiendo que el silencio sería más sabio. Todo esto porque el orgullo te convence de que ceder es debilidad, de que retroceder es pérdida, de que admitir un error es señal de inferioridad. Pero eso no es fuerza, eso es prisión. Quien alimenta el orgullo vive al borde del descontrol, porque cualquier gesto simple puede ser visto como una amenaza, cualquier crítica se convierte en ataque, cualquier desacuerdo se vuelve guerra. Y en ese estado, no tienes control de ti mismo, solo vives para mantener una apariencia.
la apariencia de alguien inquebrantable, pero quien realmente es fuerte no necesita probarlo. La persona que realmente es libre no tiene miedo de parecer frágil, de decir no sé, de admitir que se equivocó, de cambiar de opinión. Porque no está atada a su propia imagen, está comprometida con la verdad, con el crecimiento, con lo que realmente importa. Y, irónicamente, esa humildad silenciosa da miedo, porque muestra que eres completito, y una persona completa no es manipulable. El orgullo te hace reaccionar demasiado. Pero quien tiene autocontrol, responde con conciencia. El orgulloso necesita vencer al otro. El lúcido solo necesita vencer a sí mismo. Y esa es la diferencia entre ser temido por inseguridad y ser respetado por equilibrio. No necesitas parecer invencible. Solo necesitas estar en paz contigo mismo. Y eso empieza cuando dejas de alimentar ese ego inflamado que te impide crecer. Cambia la vanidad por la verdad. Cambia la resistencia por la honestidad. Cambia la rigidez por la conciencia. Y cuando hagas eso, te darás cuenta. Nadie más te controla, porque no estás atado a la necesidad de ser visto como invulnerable. Tú eres libre. Y ser libre de ti mismo es el mayor poder que alguien puede tener. Secreto Dix. Elige lo que te afecta. Tienes el poder de decidir qué entra y qué se queda. Pero por distracción o hábito, vives absorbiendo todo. Palabras, miradas, gestos, críticas, ofensas disfrazadas de consejos, elogios envenenados con intenciones ocultas. Y sin darte cuenta, cargas con el peso de emociones que ni siquiera son tuyas, dejas que cualquiera te desestabilice, permites que incluso extraños tengan acceso a votre equilibrio. La verdad es sencilla pero poderosa. No puedes controlar lo que hacen los demás, pero sí, y debes, controlar lo que te afecta. Porque lo que te afecta te domina. Te hace cambiar el tono, perder el enfoque, gastar energía intentando defenderte de algo que quizás ni merecía atención. Y así viven muchos, esclavos de la opinión ajena, rehenes de críticas vacías, sensibles a cualquier comentario. Pero hay otro camino. Le dé la selección, le dé la conciencia, le dé la elección. No necesitas absorber todo lo que escuchas, ni reaccionar a todo lo que ves. Puedes simplemente mirar, reconocer y dejar pasar, sin llevarlo adentro, sin cargarlo al día, sin convertirlo en pensamiento fijo. Y no, esto no es insensibilidad, es madurez, es lucidez. Ser selectivo con lo que te afecta es un escudo invisible, no un bloqueo al mundo, sino un filtro. Un filtro que protege tu paz, tu enfoque, tu libertad de seguir siendo quien eres, sin deformarte por presiones externas. Esto no significa vivir ajeno, sino vivir centrado, estable, internamente fuerte. Comienzas a vivir de manera diferente cuando te das cuenta de que puedes sentir sin perderte, puedes escuchar sin herirte, puedes ver sin contaminarte. Y eso es raro, porque la mayoría todavía reacciona a todo. Pero tú no necesitas ser como la mayoría. Puedes ser más firme, más completo, más blindado por dentro. Nada ni nadie va a controlarte cuando eliges lo que te afecta, cuando defines dónde termina el mundo y dónde comienzas tú. Y, a partir de ese límite invisible, construyes una vida mucho más ligera, silenciosa, poderosa. El verdadero control no es sobre lo que está afuera, es sobre lo que dejas que habite dentro. Al final, todo se resume al dominio, no sobre los demás ni sobre el mundo, sino sobre uno mismo. Quien aprende a controlar sus propios impulsos, a elegir lo que le afecta, a actuar con presencia y conciencia, se convierte en alguien que nadie más puede manipular. Estos 10 secretos son más que técnicas, son fundamentos de una mente libre, de una vida con dirección, de alguien que ya no vive en automático. Si este video tuvo sentido para ti, deja tu like, suscríbete al canal y comparte con quien necesite escuchar esto hoy. Y si llegaste hasta el final, comenta exactamente eso aquí abajo, hasta el fin. Vamos a dar un me gustó.
en todos estos comentarios como forma de gratitud porque están aquí hasta el último segundo y responder al máximo de personas posible. Nos vemos en el próximo video.